llegaste a mí, mi gran Señor, me sellaste con tu amor, con tu paz y tu perdón. Eres tú mi Dios, mi Redentor, mi divino. Nos encontramos en el video número 35 acerca de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón. Y hemos estado estudiando el libro desde los adverbios de tiempo pronto y cerca que podemos encontrar dentro de él, asumiendo según el capítulo 10 versos 6 y 7 que el misterio que se consumaría sería aquel que había sido entregado a los profetas antiguos, lo que nos invita a estudiar Apocalipsis sin despegarlo del resto del canon bíblico. Entendemos que es un libro que causa muchas polémicas y que existen muchas interpretaciones acerca de él. Sin embargo, entendiendo que Dios es uno solo y que su Espíritu Santo inspiró todo lo que hoy llamamos la Biblia, debemos comprender que trataba de entregar un mismo mensaje para todos. No obstante, respetando que todo mundo puede tener su propio parecer, se nos ha hecho necesario escudriñar el planteamiento profético y compararlo con el Antiguo Testamento, para poder comprender aún mejor este libro. También lo hemos relacionado con la historia paralela para poder observar si coinciden algunos planteamientos de dicho libro de Apocalipsis con esa historia extrabíblica. En el video anterior pudimos notar sobre las copas de ira de Dios y captamos que hasta la tercera copa se dice que había sido derramada a la responsable de la sangre de mártires y profetas del Señor. Ya la cuarta copa es derramada sobre el sol para quemar a los hombres, y a partir de la quinta podemos encontrar el turno de la bestia, donde Dios consumaría su castigo para poder cumplir la profecía de Daniel, capítulo 9, a partir del verso 24 hasta el 27, donde pudimos notar que Dios confirmaría el pacto con muchos tiempo después de la destrucción de la ciudad y el santuario. En esa última semana, donde también aquel que desolaría a la ciudad santa también recibiría lo que estaba determinado para él. Ninguno de los creyentes del siglo XXI fuimos testigos presenciales de estos eventos. Por eso tenemos que acudir a la historia. Y a pesar de que no nos da detalles, debemos confiar en aquellas evidencias que quedaron al alcance, dentro de las cuales inclusive encontramos a Flavio Josefo narrando esa destrucción que tuvo lugar en el primer siglo, en tiempos del emperador Vespasiano, cuando Jerusalén y su templo fueron destruidos. Es muy complicado hablar fuera de Biblia y tratar de entender Apocalipsis basado solo en presunciones. Por eso debemos encontrar las evidencias que el mismo libro nos muestra. En esta nueva ocasión vamos a tocar un tema muy controversial e inclusive motivo de muchas divisiones religiosas, como lo constituye los 1000 años que nos narra Apocalipsis 20, y del cual se ha promovido lo que se conoce como el milenialismo, lo cual hizo que muchos no consideraran Apocalipsis como un libro inspirado por promover estos llamados 1000 años. Pero para poderlos entender tenemos que ir a buscar evidencias que la misma Biblia nos cuenta. Y por lo delicado de este tema, este video va a durar mucho más que los videos anteriores. Pero no se preocupe, porque lo puede detener cada vez que desee escudriñar las citas y continuar viendo el video en el mejor tiempo de su comodidad. También le hago saber que lo que va a escuchar en este video muy posiblemente nunca lo había escuchado. Sin embargo, todo está planteado dentro del marco bíblico para no interpretar la Biblia de acuerdo a nuestros propios pareceres, ya que eso genera mucha dificultad a la hora de hacer una verdadera exégesis. No necesita estar de acuerdo con lo que aquí se dice, solamente le invito a revisar con detalle y a fundar su propia interpretación, entregando respuesta a los planteamientos que en este video se estarán presentando. Antes de avanzar, vamos a leer este capítulo 20 hasta el verso 9, donde Juan dice:
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo primero que podemos encontrar en este milenio es la mención de que el diablo sería atado durante ese tiempo. Y es necesario que tengamos eso pendiente a la hora de apoyar cualquier tipo de interpretación, ya que no tendría coherencia asumirse milenialista si se promociona todavía un diablo que sigue atacando a los creyentes. Seguimos viendo qué sucede en estos 1000 años. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos acá una resurrección de decapitados, esos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. No es una resurrección por lo visto para todas las personas, sino específicamente para aquellos que tendrían el castigo que nos cuenta Apocalipsis 13, donde una bestia que subiría de la tierra con 2 cuernos harían una imagen para adorar a la bestia que había sido herida con espada. Y nos dice acá con contundencia que vivieron y reinaron con Cristo durante esos 1000 años. Ya no solamente tenemos al diablo atado, sino a un reinado del Cristo junto con esos que no habían adorado a la bestia. Nos sigue contando el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Noten bien que nos está mostrando 2 tiempos de resurrección, uno para esos que no adoraron la imagen y otros muertos que no volverían a vivir hasta que se completaran esos 1000 años, lo cual nos sigue exigiendo que mantengamos estos planteamientos a la hora de analizar. A esos que vivieron y reinaron con Cristo, este capítulo asume que participaron de la primera resurrección. Y dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Una primera resurrección en ese momento de activarse lo que muchos conocen como el milenio. Nos sigue diciendo el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Por lo visto, una vez que finalizaran los 1000 años, todavía habría una acción en la tierra, lo cual nos dice que con los 1000 años no se estaría acabando el planeta, como muchos pudieran pensarlo. Lo que nos obliga a entender este tiempo de los 1000 años y esta primera resurrección dentro de un marco terrenal. La mayoría de las interpretaciones convergen en que estos 1000 años no son literales, sino simbólicos. Y si asumimos que el pronto y cerca que Apocalipsis narra en el capítulo 1 es literal, entonces la interpretación de los 1000 años deben encajar en ese tiempo corto. Se encuentra una información muy pobre en base a este término 1000 años, y la única cita bíblica que coincide en una expresión parecida es segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, donde escribe este apóstol que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, lo cual nos estaría dando a entender que no es una interpretación literal, sino es vista desde una manera más simbólica. Vamos a buscar en un interlineal griego y español
acerca de este verso. Y a pesar que dice que para con el Señor, en el griego es usada la expresión para, que indica junto, al lado, es decir, en proximidad con. Y pudiera decir también que un día al lado del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. O un día junto al Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Sin embargo, la traducción de la Reina Valera está dando a entender que este tiempo es para con el Señor, lo cual nos estaría presentando al mismo tiempo dos preposiciones, el para, el Señor, y el con, el Señor. Estas palabras fueron pronunciadas, según este capítulo, porque burladores dirían que la promesa de su venida estaba tardando mucho, ya que desde los profetas había sido anunciado ese día del Señor que ellos estaban esperando, como muy bien lo podemos leer en Malaquías capítulo 4. Sea cual sea la expresión, lo que sí es cierto es que este verso nos invita a estudiar los 1000 años desde una manera muy simbólica en cuanto al tiempo. Para ir avanzando, vamos a seguir colocando una línea del tiempo imaginaria donde vamos a colocar primeramente el año 33 después de Cristo y de esta manera poder entender mejor el planteamiento. Antes de entender Apocalipsis, es necesario siempre tener presente que el capítulo 1, desde el verso 1 al 3, aseguró que lo que allí va a contar sucedería pronto y el tiempo estaría cerca. Muchos, usando la misma cita de 2 de Pedro 3:8, asumen que estos adverbios de tiempo no son literales. Sin embargo, Pedro no nos está invitando a utilizar este comodín en todas aquellas cosas que nos indicaban proximidad. Antes de avanzar, vamos a mostrar un poco lo que vamos a encontrar realmente dentro del libro de Apocalipsis. En el capítulo 11, verso 2, nos entrega una gran pista, y hemos trabajado en muchos videos con esta cita, donde asegura que la ciudad santa sería hollada por los gentiles 42 meses, asumiendo que todavía no había sido hollada en el momento de escribir Apocalipsis. Y entendiendo que la ciudad santa estaba haciendo referencia a Jerusalén, que es la única que se conoce con ese término, y entendiendo también que según Lucas 21, verso 24, el mismo Señor afirmó que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera, lo que sigue en relación coherente con lo que nos cuenta Apocalipsis, tenemos entonces que Apocalipsis 11.2 nos estaría contando lo que los romanos harían justamente con Jerusalén, donde traspasarían los muros para destruir el templo y llevar consigo esta menorá, que era uno de los grandes íconos dentro de ese templo. Hoy sigue existiendo esta imagen tallada en lo que se conoce como el Arco del Triunfo en Roma, el cual aparentemente fabricó Domiciano para conmemorar el triunfo de ese imperio romano sobre Jerusalén, cuando su hermano Tito fue enviado por su padre Vespasiano para que cumpliera este objetivo. Guerras que comenzaron en el año 66 sobre Judea en tiempos de Nerón, pero que fueron paralizadas por el suicidio de Nerón en el año 68, y luego Vespasiano, que fue comandante de las tropas de Nerón, volvió a retomar el proyecto, levantando al quinto emperador caído, que tiene mucha relación con ese emperador que nos habla Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, el cual tenía una herida de muerte que había ocasionado una espada, pero habría vuelto a la vida. No olviden que Nerón se suicida con una daga. En el capítulo 12 vamos a encontrar la gran batalla de Miguel y sus ángeles, cuando lucharon en el cielo y arrojaron de allí al diablo junto con esos ángeles rebeldes. Importante texto, porque si notamos Efesios capítulo 6, verso 12, podemos leer que en el momento descrito Efesios, cercano al año 57, aún habían huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin embargo, en Apocalipsis 12 veríamos cómo serían desterrados de ese lugar, para luego ir con gran ira
a atacar la tierra, según nos cuenta Apocalipsis 12, verso 12. Y es necesario tener en cuenta esta expulsión del enemigo del cielo, porque según el verso 10, en el momento de ser arrojado se diría: ahora ha venido la salvación, el reino, el poder y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y si el pronto de Apocalipsis no es literal, nada de esas cosas que menciona el verso 10 estarían consumadas, lo que nos obliga a estar entre dos pensamientos: anunciar al enemigo que está todavía en el cielo, como Efesios 6:12 lo decía, o anunciar al enemigo arrojado del cielo, asumiendo que el pronto de Apocalipsis sería literal y en poco tiempo sería arrojado de allí, para que el Cristo reinara y tuviera toda la autoridad, así como también pudiera consumarse la salvación que tanto estaban esperando y que según Primera de Pedro 1:5 aún no se había manifestado. Nos sigue contando, pero esta vez en el capítulo 18, el castigo sobre la ramera. Y entendiendo que previamente nos había hablado de esa ciudad santa que sería hollada, y asumiendo también que este término ramera fue usado por Dios para referirse a Jerusalén, según Isaías 1:21 y Ezequiel capítulo 16 a partir del verso 31, podemos notar inclusive en esta misma cita de Ezequiel 16 que estaba anunciado que Dios reuniría naciones para destruir y quemar a esa Jerusalén corrompida. Y después de que saciara su ira, nunca más se enojaría con ellos. Hemos podido notar que en esta ramera del capítulo 18 se hallaría la sangre de mártires y profetas, según el verso 24. Y el mismo Cristo dijo, y Lucas capítulo 13, versos 33 y 34 lo dejó narrado, que no era posible que un profeta muriera fuera de Jerusalén, porque era justamente Jerusalén la que mataba a esos profetas. Y en el capítulo 11, verso 49 al 51, aseguró que esa sangre de mártires y profetas, comenzando desde Abel, sería demandada de esa generación con la que Cristo estaba hablando. Lo cual nos invita entonces a entender que literalmente Apocalipsis estaba contando sobre ese hollar de esa ciudad santa que se había corrompido y que Dios había anunciado que la castigaría para poder completar los tiempos de consolación sobre Jerusalén. Una vez reunidas naciones para castigar a esta ramera, le tocaría el turno a esta bestia que estuvo a cargo de cumplir estos tiempos de Dios. En el capítulo 17 de Apocalipsis, versos 16 hasta el 18, afirma que Dios autorizaría a esa bestia para que justamente desnudara, desolara y quemara a esa ramera. Y entendiendo que los tiempos nos están hablando sobre esa Jerusalén que sería hollada por ese imperio romano, tenemos que los encargados de cumplir esta misión estuvo directamente involucrado Vespasiano y su hijo Tito, que junto a Domiciano activaron la llamada dinastía Flavia, que comienza en el 69 con Vespasiano y finaliza en el año 96 con la muerte de Domiciano su hijo. Este desolador, junto a sus hijos, también tendrían que recibir castigo en ese tiempo del primer siglo. Y hemos podido notar evidencia de que Roma sufrió algunas catástrofes justamente durante esta dinastía Flavia. Hemos hablado ya del incendio del año 81, que fue muy agresivo, y también hemos hablado de la erupción del volcán Vesubio en el 79, que sigue dando noticia en nuestros tiempos, e inclusive una peste que hubo en tiempos de Tito. Así que podemos encontrar que si el pronto de Apocalipsis es literal, entonces esta destrucción de la bestia tendría relación con esta dinastía Flavia que comenzaría Vespasiano y que representaría muy bien a ese cuerno de la cuarta bestia ante el cual habían caído tres, según Daniel capítulo 7 a partir del verso 19, ya que justamente cuando Vespasiano toma el poder en el año 69, previamente habían existido tres emperadores en el mismo año, conocido como el año de los cuatro emperadores, y formados por Galba, Otón y Vitelio, y justamente sería Vespasiano el que toma el poder después de caídos los otros tres.
Asumir que el pronto de Apocalipsis no es literal nos obliga entonces a buscar a esta ramera que es responsable de la sangre de mártires desde Abel y buscar a esa bestia que debe castigarla para que se consumen los tiempos de consolación que Isaías en el capítulo 66 había anunciado para Jerusalén. Por tristeza, muchos asumen que este pronto y cerca es alegórico y relacionan a la ramera y en algunos casos a la bestia con la Roma papal, lo cual no encaja en el análisis bíblico, porque ella no es la ciudad santa que debía ser castigada según Apocalipsis 11:2. Si recordamos las copas de ira, hasta la cuarta copa estaría derramándose sobre esa responsable de la sangre de mártires, y a partir de la quinta copa le tocaría el turno a esa bestia de la que nos habla Apocalipsis. Habiendo destruido entonces a esta bestia, ahora sí entramos en el capítulo 20, donde justamente se habla de ese milenio y donde asegura que el diablo que había sido arrojado ahora sería atado con esas cadenas. Y vuelvo a decirles que es necesario tenerlo en cuenta cuando estemos analizando estos tiempos del milenio. Vamos a correr estas imágenes hacia la izquierda para poder abrir espacios y seguir contando la historia después del capítulo 20. Tenemos entonces que en el momento en que se activa el milenio, el diablo es atado, pero al finalizar dicho milenio, nuevamente vuelve a ser desatado para salir a engañar a las naciones de Gog y Magog. Y nos cuenta el texto: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Hemos dicho que todavía hay una acción a nivel terrenal, lo que hace que se activen por lo menos 3 tipos de interpretaciones básicas. Los premileniales, los cuales en su teoría todavía viven en este tiempo antes del milenio y siguen esperando que él se active. Muy comúnmente enseñan que el diablo todavía anda suelto, porque justamente no ha sido atado. Y cuando se activen esos 1000 años, como el diablo va a estar atado, serán días hermosos sobre la tierra. Ese es un planteamiento basado en lo que leen. Sin embargo, habría que revisar si el pronto y cerca de Apocalipsis no son literales, para poder hacer planteamientos de esta categoría. El segundo grupo son los que asumen que ya se vive el milenio. Por supuesto que este grupo de personas ya no serían premileniales, sino mileniales. Y al asumir que no son 1000 años literales, es donde se les conoce también como amileniales. Si Apocalipsis fue escrito en el primer siglo y asumimos que el milenio era literal, pues ya ese milenio habría acabado en el año 1000. Pero entendiendo que no es literal, es allí donde surge entonces el término amilenial. No quiere decir que no creen en el milenio, sino que lo reconocen desde un punto de vista simbólico. Este grupo es muy interesante, porque de asumir que ya están en este milenio, no deberían promover a un Satanás desatado. Gran parte de las doctrinas son amileniales, porque justamente el texto dice que reinarían con Cristo 1000 años, antes de cumplirse los tiempos del juicio que nos va a contar Apocalipsis en el capítulo 20 a partir del verso 11. Por lo tanto, para poder decir que reinan con Cristo, deben asumir estos 1000 años en curso. Algunos son tan extremos que afirman que este milenio comenzó en el año 33, el día de Pentecostés, donde aparentemente fue entregado el reino, e ignoran totalmente todos los acontecimientos previos que Apocalipsis nos está contando antes de llegar al capítulo 20 del mismo libro. Y tenemos un tercer grupo, los postmileniales. Este grupo está dividido en 2 partes. Algunos que asumen que ya los 1000 años se cumplieron y que hoy día estamos viviendo esta guerra de Gog y Magog. Asumen que la Tierra es el planeta, que el campamento de los santos tal vez es la iglesia y la ciudad amada puede estar involucrando todavía a Jerusalén.
Este tipo de personas utilizan acontecimientos actuales para fundar esta teoría, como por ejemplo la crecida cantidad de impiedad, dentro de ellas muchas percepciones de género e inclusive las actuales guerras de Israel, y para este grupo entonces ya están viviendo el posmilenio, solamente estarían esperando el juicio del capítulo 20:11. Y un segundo grupo de posmileniales afirman que ya todo está cumplido, que estos 1000 años ya se consumaron en el primer siglo, que esta guerra también se consumó, e inclusive llegan hasta el capítulo 22 de Apocalipsis asumiendo que todo lo que Apocalipsis contaba dentro de ese pronto y cerca ya estaría consumado. Pero habrían algunas preguntas interesantes. Cuando nos dice que Gog y Magog están en los 4 ángulos de la tierra, ya me debo preguntar a qué tierra se refiere. Si pienso en el planeta Tierra como el globo terráqueo, es tanto como pensar que Gog y Magog son una especie de ejércitos fuera del planeta, porque aparentemente deberían venir de los 4 ángulos de la Tierra, y muchos creen que la Tierra está hablando del planeta. Otros lo pueden relacionar con ángeles rodeando la Tierra que van a venir a consumar esta ira. Y aunque parezca sorprendente, muchos se fundan en esta cita para hablar de una invasión posiblemente extraterrestre, representando a ese Gog y Magog. Esto sucede al relacionar la palabra Tierra con el planeta, ya que de esos 4 ángulos en tal caso del planeta es donde vendría Gog y Magog, pero entendiendo que Apocalipsis 10 nos habla que el tiempo no sería más y que el misterio de Dios se consumaría como Él lo anunció a los siervos los profetas, tenemos que ir a buscar este misterio de Gog y Magog en citas antiguotestamentarias. Y la podemos encontrar en Ezequiel capítulo 38, donde el Señor ya había hablado de esta profecía acerca de Gog y Magog, haciéndole saber a Ezequiel que debía profetizar contra ellos diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Y por lo visto, Gog iba a confederarse con otras naciones, como nos cuenta el verso 5. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Por eso nos aseguró Apocalipsis 20 que este Gog y Magog, el número de ellos era como la arena del mar, y subirían a la tierra para activar justamente la batalla que nos estaba contando Ezequiel. Nos sigue diciendo Ezequiel en los versos siguientes, a partir del número 10, donde nos muestra la verdadera intención de este Gog y Magog. Así ha dicho Yahvé el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa. No estaba hablando del planeta al referirse a la palabra tierra, como ya hemos visto que es el error de muchas interpretaciones. Podemos notar en este mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 20, verso 6, que Dios habla en plural, haciendo saber que hay muchas tierras, pero la más hermosa de todas era aquella que fluía leche y miel, para referirse a las tierras de Canaán, que pasaron luego a llamarse Israel. Lo cierto es que Gog iba a subir contra esta tierra indefensa, y dirían lo siguiente: iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojo ni puertas. En este momento estaría haciendo referencia a un tiempo donde Israel ya habían sido destruidos estos muros.
Sabemos que el primer acontecimiento conocido es en el 586 a.C., pero nuevamente volverían a quedar sin muros en la destrucción que consumarían los romanos. Y a partir de allí nunca más pudieron levantar otra vez estos muros. En este sentido nos estaría dando a entender que ya se había consumado la destrucción de la ciudad responsable de derramar la sangre de mártires y profetas que nos cuenta el capítulo 18. La intención de este Gog y Magog sería, según el verso 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, ya que ese remanente de Israel del primer siglo estaría volviendo a su tierra con sus pertenencias para habitar en esas carpas, haciendo este campamento que nos viene a contar Apocalipsis 20. Nos sigue contando Ezequiel: para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Nos estaría hablando del fin de la dispersión de esa casa de Israel. Y sigue diciendo: y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Observemos bien que ya habrían sido recogidos, agrupados para ser traídos a esa tierra que había sido prometida a Abraham y a su descendencia para siempre, como usted lo puede leer en el Salmo 105 a partir del verso 8. Nos sigue contando Ezequiel 38, pero esta vez en el verso 14. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Yahvé el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Esta batalla final engrandecería el nombre de Dios, y al destruir a estos grandes ejércitos, quedaría reconocido delante de todas las naciones, y sabrían ellas que Dios estaba con su pueblo. Muchos asumen que esta puede ser la guerra de Armagedón que nos cuenta el capítulo 16 de Apocalipsis. Sin embargo, podemos encontrar en el capítulo 19 otra batalla que sería contra la bestia, las cuales son diferentes. En Apocalipsis 17 nos hace saber a partir del verso 12 que reyes de la tierra le entregarían poder a la bestia para pelear contra el Cordero. Y esa sería la guerra que nos está contando el capítulo 19. Sin embargo, en esta batalla que podemos encontrar hacia Gog y Magog, quien activaría esa guerra de manera directa sería el Dios Todopoderoso, es decir, el Padre Eterno, mientras que la guerra contra la bestia de Apocalipsis 19 sería contra el Cordero. Si leemos Apocalipsis 16, verso 12 hasta el 16, esos reyes que pasarían el río Éufrates vendrían a dar apoyo a esa bestia para esa guerra. Y ya la profecía de Gog y Magog asumimos que la bestia habría sido destruida con todos esos reyes que nos cuenta el capítulo 19. Lo que sí es cierto es que Gog y Magog vendrían después de que la bestia ya había sido castigada y que el pueblo estaba volviendo de esa dispersión. Lo importante es que la profecía de Gog y Magog nos hace saber que subirían contra ese pueblo de Israel que ya había sido recogido y que habitaría sin muros, pero confiado. Este final de profecía jamás sería compatible con la destrucción del 586, y por eso podemos notar que lo cuenta muy bien Apocalipsis en el capítulo 20. Nos sigue contando Ezequiel, pero esta vez en el verso 22, que Dios litigaría contra esas naciones con pestilencia y con sangre, y haría llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que estarían con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre.
y sería engrandecido y santificado Dios, y sería conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrían que Él es Yahvé. Este castigo final en fuego es lo que justamente nos termina de contar Apocalipsis 20 en el verso 9, asegurando que de Dios descendería fuego del cielo y los consumiría. Estamos viendo una relación perfecta, difícil de no hacer un paralelismo con ella. Lo triste del caso cuando se estudia Apocalipsis es no conocer estas profecías antiguas, porque ya hemos visto que Apocalipsis 10 versos 6 y 7 asegura que iba a ser consumado ese misterio que había sido entregado a los profetas. Nos sigue contando Ezequiel, pero esta vez en el capítulo 39, acerca de esta profecía, y se le dijo a este profeta: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: Así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Dios tenía este proyecto para santificar nuevamente su nombre que había sido profanado por esa casa de Israel delante de otras naciones, como lo cuenta en el capítulo 36. Y nuevamente podemos notar que esa tierra donde subiría Gog y Magog estaba haciendo referencia justamente a este Israel que la profecía nos contaba. Pero Dios también había dejado dicho en el verso 4: Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Yahvé el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Yahvé. Solamente es Apocalipsis quien nos cuenta sobre este final. Ante esta verdad bíblica, no es difícil entender que esa tierra sobre la cual subiría Gog y Magog estaba haciendo referencia a una parte específica del planeta que conocemos como Israel. Y al decir que la ciudad amada también sería rodeada, estaba haciendo referencia a esa Jerusalén de Dios de ese primer siglo. Pero hemos leído que vendrían sobre ellos una vez que habrían sido recogidos de todas las naciones, lo que nos da a entender entonces que este campamento de los santos estaría haciendo referencia a ese pueblo que estaría volviendo de la cautividad, y por eso es que nos cuenta que Satanás sería atado para que no saliera a engañar a esas naciones. Pero una vez que se encontraran allí en sus campamentos, nuevamente Satanás sería suelto de su prisión para ir a engañar a esas naciones y traer a Gog y a Magog para completar estas profecías. Nos sigue contando Ezequiel en el capítulo 39, pero esta vez a partir del verso 25, donde afirma que una vez que se consumara esa profecía de destrucción sobre Gog y Magog, el Señor diría: Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Isaías en el capítulo 54 verso 15 en adelante aseguró que ya Dios nunca más conspiraría contra su pueblo, y cualquiera que lo atacara lo haría sin Dios, pero también deja claro que delante de ellos caerían porque no prosperaría ningún arma contra su pueblo redimido. Sigue hablándonos el verso 27 del fin de esta dispersión. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Y observemos este final del verso 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro,
porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Cuando Dios habla de ocultar su rostro, Isaías 59, verso 1 y 2 hace saber que Dios lo hace por causa del pecado y no escucha las oraciones del pueblo. A esa expresión se refiere ocultar su rostro. Por lo tanto, lo contrario sería mostrar su rostro en el momento en que vuelve a estar atento a las oraciones de su pueblo. Moisés pudo verle cara a cara y sin embargo nunca vio una apariencia física de su rostro. Solamente alcanzó a ver sus espaldas, dice el libro de Éxodo. Todo parece indicar, según los textos, que cuando hablamos de los 1000 años, estaría haciendo justamente referencia al momento donde ese remanente de Israel volvería de esa dispersión que había sido anunciada. Y volvemos a repetir, esa sería la causa por la que el diablo sería atado para que no saliera a engañar a esas naciones y permitiera a este pueblo volver. Pero luego nuevamente sería desatado para consumar la gloria de Dios exaltando su nombre delante de todas las naciones, destruyendo a esos ejércitos. Ezequiel 36 nos sigue contando en el verso 24 lo que Dios había anunciado. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Este final profético del fin de la dispersión debía consumarse, y una vez que estuvieran dentro de él, dice el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y así como había dicho la cita anterior, que derramaría su espíritu en el momento de finalizar esta dispersión, nos sigue contando aquí el verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nos está hablando de un derramamiento de espíritu en el momento en que los trajera nuevamente a su país, lo cual ya no está coincidiendo con Hechos capítulo 2, porque según el apóstol Pablo al escribir Romanos 8:23, asegura que él tenía la primicia del espíritu, lo que nos da a entender que un primer grupo lo habría recibido, pero la promesa de derramar el espíritu sobre toda carne estaría después del final de esta dispersión. Nos sigue diciendo Ezequiel 36, verso 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. No podemos dejar de observar este final hermoso que solamente nos va a contar Apocalipsis 21, verso 3. Nos sigue contando Ezequiel en este capítulo 36 a partir del verso 33. Así ha dicho Yahvé el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Lo que nos da a entender que ya habría sido castigada, y ahora necesitarían volver a su tierra y restaurar muchas de esas cosas destruidas. Sigue diciendo el verso 34, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Yahvé, he hablado y lo haré. Si estamos entendiendo los versos, todavía después del capítulo 20, una vez que Gog y Magog subieran a esa tierra de Israel que había sido primeramente destruida, pero que ahora estarían volviendo a sus campamentos, el proyecto de Dios continuaría en todo lo que nos cuenta el capítulo 21 de Apocalipsis, donde Dios los reconocería como pueblo, extendería sobre los hombres su tabernáculo, y las naciones que hubieran sido salvas vendrían a la gloria de esa nueva Jerusalén, la cual abriría sus puertas para que entren los justos. Y ya en el capítulo 22
nos cuenta que en esa nueva Jerusalén habría ese manantial de agua viva y de agua limpia, así como también estaría el árbol de la vida cuyas hojas seguirían sanando a naciones, lo cual no es compatible con un lugar en el cielo. Por eso esa Jerusalén descendería. En ningún momento la Biblia nos dice que nosotros subiríamos a ella. Por lo contrario, ella estaría entre los hombres, en una nueva relación espiritual que ya no dependería de montes. En Ezequiel capítulo 37 podemos seguir viendo un poco más sobre estas profecías de fin de dispersión, donde no solamente nos cuenta a partir del verso 15 que reuniría a las tribus de Israel del norte y a Judá del sur en un solo palo, sino que a partir del verso 22 Dios dice: He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Hoy está consumada esta profecía. Israel no está dividido en las tribus del norte y del sur, forman una sola nación. Sin embargo, este momento específico que Dios está hablando estaría en el tiempo del primer siglo, donde ese remanente de Israel que sería sacado de Judá, y como dice la Biblia la define como la que cojea, también la descarriada Israel sería unido a ella, y nunca más serían divididos en dos reinos. Sigue diciendo el 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones contra las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Nuevamente podemos ver este final de reconocimiento. Nos sigue contando el verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Ahora coloca acá el pacto que había hecho con David, porque según la promesa, su descendiente lo haría reinar por siempre. A pesar que se puedan tener muchas diferencias con respecto a esa nación que hoy tenemos de Israel, no deja de ser cierto que uno de los íconos de su bandera es la estrella de David. Sin embargo, vuelvo a referir que estaba haciendo un pacto directo con el remanente del primer siglo, los cuales todavía al escribirse el libro de Apocalipsis estaban esperando la promesa de este descendiente de David, como usted puede leer en Apocalipsis 3:7, 5:5 y 22 verso 16. Sigue diciendo el verso 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Observen bien todos estos sujetos que nos muestra. Lo primero dice que en ella habitaron los padres. Luego dice que habitarán ellos, y después lo diferencia de otros sujetos llamados sus hijos y los hijos de sus hijos, lo que nos está dando a entender que este pronombre personal ellos estaba hablando de un grupo específico que hacía referencia a ese remanente del primer siglo sobre los cuales comenzaría esa promesa. En este caso, ese grupo del Israel de hoy, que muchos reconocen como israelíes en vez de israelitas, ya serían los hijos de los hijos. Y aunque podamos decir que no totalmente guardan los preceptos de Dios, no deja de ser cierto que Dios había hecho una promesa a Abraham y a David y debía cumplirla para abrir una nueva era que, según Juan capítulo 4 versos 20 en adelante, vendría la hora donde a Dios no se adoraría en monte alguno, sino que tendría una relación con verdaderos adoradores. Nos sigue contando el 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Yahvé santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre.
En estas promesas no podemos ver la presencia de gentiles. Sin embargo, en Zacarías 2:11 asegura que otras naciones se unirían a ese pueblo. Y nuevamente en el capítulo 8 nos cuenta que una vez que Dios limpiara esta Jerusalén, vendrían a esos judíos que habrían quedado para ser enseñados en la ley de Dios, así como también nos los contó Isaías 2, verso 1 al 3, donde Dios asegura que muchas naciones vendrían a querer aprender los caminos del Señor, porque de Sión saldría la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Aunque en esa transición del primer siglo estaba determinado que una plenitud de gentiles debía entrar, lo que en el griego se conoce como pleroma, que indica una especie de relleno, para poder cumplir la profecía que había sido anunciada en tiempos de Moisés. Y como nos cuenta Romanos 10:19, se había determinado que Dios los provocaría a celos con un pueblo que no era pueblo. Y ya en el capítulo 11:11 de Romanos podemos notar que estaba haciendo referencia a esos gentiles que serían añadidos en el lugar de esos que habían sido desgajados por incredulidad, para injertar en ese espacio a estos gentiles que son denominados olivos silvestres. Y una vez que entrara este pleroma, nos cuenta el verso 25 al 27 que Israel alcanzaría la salvación y Dios consumaría el pacto que había determinado en el momento en que viniera ese libertador desde Sión, el cual hacía referencia al mismo Cristo y su segunda venida. Vamos a acomodar estas imágenes para seguir abriendo espacio y seguir contando la historia. Después de todo lo que nos contó este capítulo 20, ahora nos va a hablar en el capítulo 21 sobre lo que sucedería. Y dice el siervo Juan: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Muchos piensan que este cielo y tierra nueva se refiere al final del planeta, y nuevamente es un mal análisis, porque si el planeta va a ser destruido, entonces ¿a qué lugar descendería la nueva Jerusalén? Pero si entendemos que está hablando de tierras de Israel, ya aquí en este momento no solamente el cielo había sido limpiado del diablo y sus ángeles, sino que la tierra había sido asolada y también había quedado nueva. Este final profético tendría que ver con lo que dijo Isaías 62, donde Dios aseguró que por amor a Jerusalén no descansaría hasta que saliera como un resplandor su justicia y su salvación. Y Dios le colocaría un nombre nuevo. Y en ese momento, dice el verso 5, que sus hijos se desposarían con ella, pero así como el gozo del esposo con la esposa, así se gozaría con ella el Dios Todopoderoso. Y es lo que justamente estamos viendo en Apocalipsis 21, donde ahora tiene un nombre nuevo y ella estaría descendiendo como una esposa ataviada para ese marido que esperaban. Esta profecía también estaba planteada en Isaías 65 a partir del verso 17, donde Dios aseguró que crearía cielos y tierra nueva y de lo primero no habría memoria, para pasar luego a gozarse y alegrarse con su Jerusalén redimida. También nos contó el Señor, y Mateo 5 verso 18 lo aclara, de que no pasaría ni una jota ni una tilde de la ley hasta que justamente pasaran esos cielos y esa tierra, porque Dios traería un nuevo pacto con su pueblo y tendría que finalizar el anterior. Y en el momento de activarse esos cielos y tierra nueva, ahora nos va a contar el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Al llamarle hombres nos da a entender que no eran seres celestiales y que la relación sigue siendo terrenal. Y aquí vemos el final de las promesas: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vemos que mientras que Ezequiel nos habló del tabernáculo, ahora encontramos en Apocalipsis ese tabernáculo prometido.
Pero también nos dijo que ellos serían pueblo, y ahora vemos el reconocimiento también en Apocalipsis. Y Dios sería Dios de ellos, como también nos está contando Apocalipsis a decir que Dios mismo estaría con ellos como su Dios. Consumación de las promesas antiguas para abrir una nueva era de gloria. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en este capítulo 21, este cumplimiento de promesa todavía se encontraría hacia el futuro, ya que se pueden analizar los verbos conjugados hacia un tiempo posterior, como podemos leer al decir, Él morará, refiriéndose a Dios. Ellos serán. Dios mismo estará. Ninguna de estas conjugaciones futuras coincide con ningún tiempo cumplido antes de Apocalipsis, y solamente el final de estos cumplimientos pueden ser asumidos como presentes si hacemos uso del adverbio de tiempo pronto y cerca que el mismo libro nos cuenta, lo que nos daría a entender lo siguiente: si el pronto de Apocalipsis no es literal, entonces Dios aún no mora con ellos, ni ellos son su pueblo. Pero si asumimos que ese remanente fue reconocido ya como pueblo y que nosotros también somos parte de ese pueblo, al igual que si asumimos que Dios está con nosotros, estaríamos entonces diciendo que el pronto de Apocalipsis no es alegórico, sino que se consumó en ese primer siglo para abrir esas puertas para que otras naciones también vinieran a gozar de esa promesa. Debido al hecho entonces de que sigue contado hacia el futuro, podemos leer en 1 de Corintios capítulo 15 que estaba hablando el apóstol Pablo sobre ese fin, cuando entregara el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Esta carta de Corintios, escrita cercana al año 57, nos está contando que todavía en el momento de escribirse, Cristo aún no había suprimido a los dominios, autoridades y potencias, y por lo tanto no podía entregarle todavía el reino al Padre, lo que nos da a entender que ese fin aún no había llegado. Y de ser así, tiene sentido al leer Hebreos en el capítulo 8, cuando nos cuenta a partir del verso 10 sobre ese pacto que Dios haría con la casa de Israel. Esta cita está tomada del profeta Jeremías en el capítulo 31. Y observen lo que podemos encontrar en el momento de este escrito de Hebreo, en cual han oscilado entre el año 64 y 67 después de Cristo, es decir, más de 30 años después de la cruz. Y dice el escritor: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El pacto nuevo que iba a ser confirmado sería en el momento en que Dios los reconociera como pueblo para estar con ellos como su Dios. Pero si acabamos de notar, este final solamente es factible en el pronto futuro de Apocalipsis 21, donde Dios estaría con ellos como su Dios, y donde de igual manera este pueblo sería reconocido para poder dar cumplimiento al pacto que había sido profetizado desde Jeremías 31. Por eso usted podrá encontrar en este mismo capítulo 8 que nos dice que ese pacto estaba siendo aún mediado por el Cristo, lo que nos da a entender que aún no había sido confirmado, porque Daniel capítulo 9 verso 24 al 27 afirmó que la confirmación de ese pacto sería en esa última semana que tendría lugar tiempo después de la destrucción de la ciudad y del santuario. Si lee también el verso 13 de este capítulo 8 de Hebreo, asegura que el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer, lo que nos da a entender que no había desaparecido, aunque su final estaría cercano. Y es debido al hecho que hasta que cielo y tierra nueva no se activaran, no podía desaparecer los tiempos de la ley, como nos los dijo el Señor en Mateo 5, verso 18. Por lo tanto, el nuevo pacto sería confirmado en el momento en que el Señor entregara el reino que estaba preparando para el Dios y Padre
para que Él los reconociera como pueblo. Y en ese momento tendría consumación la promesa que el Señor había mencionado en Mateo 26, cuando justamente hablando de la sangre de ese nuevo pacto que sería derramada, les hace saber en el verso 29 que no bebería más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, refiriéndose al nuevo pacto, con vosotros en el reino de mi Padre. El fruto de ese sacrificio se completaría en el momento en que fuera confirmado ese nuevo pacto, que tendría lugar solamente dentro del reino del Padre, lo que indica que en ese momento de confirmación ya ellos habrían sido reconocidos como pueblo y Dios moraría con ellos, lo que justamente nos está contando Apocalipsis 21 hacia el pronto futuro. Esto nos permite entender la cita de Apocalipsis capítulo 1, donde podemos ver a partir del verso 4 que el que es, que era y que habría de venir estaba refiriéndose precisamente al Padre, porque según notamos en el verso 5, lo separa al decir y de Jesucristo. Observen bien cómo lo diría: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Porque si pueden notar nuevamente en el capítulo 4 de este libro de Apocalipsis, el que estaba sentado en el trono en ese momento hacía referencia al Padre Eterno, del cual el Cordero tomaría un libro sellado. Y en ese mismo capítulo 4 nos vuelve a decir que aquel que estaba sentado en el trono también vendría. No solamente se esperaba la venida del Cristo, sino que Él permitiría mostrar al único y soberano Dios, el invisible, el que habita en la eternidad y que nadie lo había visto. El pueblo de Israel estaba esperando este reconocimiento como pueblo que nos cuenta Apocalipsis 21, lo que muestra que el Dios que estaría con ellos de entrada estaba haciendo referencia al Padre Eterno, ya que según Oseas capítulo 1 a partir del verso 4, Dios había dicho que haría cesar el reino de la casa de Israel, y en el verso 9 les dijo que ellos no eran su pueblo ni Él sería su Dios. Pero también le dejó claro en el verso 10 que en el mismo lugar donde les había dicho que no son su pueblo, también les diría: sois hijos del Dios viviente. Y en el capítulo 2, verso 19 de este profeta Oseas, les aseguró que se desposaría con ellos para siempre en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y en ese momento que Dios se desposara con ellos en fidelidad, sabrían que Él es Yahvé, asegurando en el verso 21 que en aquel tiempo Dios respondería a los cielos y ellos responderían a la tierra. Y según el verso 23 les diría: tú eres pueblo mío, y el pueblo diría: Dios mío. Y podemos notar que todavía al escribirse la segunda carta de Corintios en el capítulo 7, que aún esto era una promesa, y por eso les estaba invitando a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, ya que en los versos previos, es decir, en el capítulo 6 a partir del verso 16, les había dicho que esa promesa tenía que ver con el hecho de que Dios habitaría y andaría entre ellos, y sería su Dios, y ellos serían su pueblo. Y según el verso 18, les sería a ellos por padre, y ellos serían hijos e hijas, había dicho el Dios Todopoderoso. Final que solamente podemos encontrar en Apocalipsis 21, donde son reconocidos como pueblo, y según el verso 7, Dios reconocería como hijos a todos los vencedores, los cuales heredarían la promesa que había sido planteada. Pero según Mateo en el capítulo 13, nos cuenta que el Señor aseguró que antes de que los justos resplandecieran como el sol en el reino del Padre, primero arrancaría la cizaña y la quemaría en fuego.
asegurando que sería en el fin de este siglo, es decir, el siglo que estaban viviendo en el momento en que Cristo estaba presente. Esta es la famosa parábola del trigo y la cizaña, y asegura en el verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de diente. Entonces, que es un conector consecutivo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entendiendo que dentro de ese reino era donde tendría consumación el fruto de la vid de ese nuevo pacto que Cristo estaba mediando, y que según el pronto de Apocalipsis, el Dios y Padre reconocería como pueblo a esos redimidos para estar junto con ellos, tendríamos entonces que ese adverbio de tiempo pronto nos estaría dando a entender que este siglo del cual estaba hablando era ese siglo que debía finalizar para completar los tiempos de redención y abrir una nueva era, donde la santa ciudad de Jerusalén descendería para que ese tabernáculo se extendiera sobre los vencedores de la gran tribulación de ese tiempo. El remanente de ese momento estaba esperando consumación de promesas, como nos los cuenta Isaías en el capítulo 25. Al decir que en aquel día dirían, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Yahvé, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El asunto radica que esta salvación de la cual viene hablando, todavía al escribirse la carta de Primera de Pedro 1:5, no había sido manifestada. Y en Hebreos 1:14 aún no la habían heredado, porque según Romanos 8:24 y 25, el apóstol Pablo aseguró que era una salvación que todavía estaba en esperanza, pero que según el capítulo 13, verso 11, estaba más cerca de ellos que cuando creyeron. Esa salvación no había sido consumada después de la cruz de Cristo, aunque ya estaba garantizada en esperanza viva gracias a su resurrección. Y según vemos en esta profecía, no podía llegar ese Dios tan esperado a salvarlos hasta que la muerte no fuera destruida para siempre y Yahvé enjugara toda lágrima de todos los rostros. Observen que la muerte debía ser vencida para siempre. Y al escribirse Primera de Corintios 15, a partir del verso 22, no había sido vencido todavía este enemigo y por lo tanto Cristo todavía no podía entregarle el reino al Padre hasta que la muerte no fuera destruida para siempre. Y esta acción solamente es factible encontrarla en Apocalipsis 20, donde una vez que se observa el gran trono blanco, dice que el mar y la muerte entregarían los muertos que había en ellos justamente para ser juzgados, y la muerte y el Hades serían lanzados al lago de fuego. O sea, en el capítulo 13, verso 14, afirmó en profecía que serían redimidos los justos de esa muerte y que Dios mismo mataría a esa muerte. Pero no olviden que a la par de destruir la muerte de la que viene hablando, del griego Thanatos, se activaría una segunda muerte, la cual es eterna. Es por esta razón que una vez que Apocalipsis 21 afirma que Dios los reconoce como pueblo para estar con ellos, nos dice el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las almas de los justos ya no irían a esperar en ese lugar llamado Hades, en ese lugar llamado muerte, sino que una vez que partieran de este plano terrenal, estarían ante la misma presencia del Dios Todopoderoso. Sin embargo, todos aquellos que mueren en desobediencia seguirán teniendo parte, pero de la segunda muerte, porque la primera muerte ya habría sido vencida. Y si nota este final del verso 4 de Apocalipsis 21, es lo que nos estaba contando Isaías, al decir
que la muerte sería vencida para siempre, lo que está confirmando lo dicho en este verso 4 al decir que ya no habrá muerte. Y una vez que eso sucediera, el Señor enjugaría toda lágrima de los rostros. Ese es el mismo enjugar que nos está contando Apocalipsis en este verso 4, diciendo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Lo que nos da a entender entonces que con la consumación de este capítulo 21, el Dios tan esperado estaría llegando para manifestar la salvación que todavía seguía siendo esperada tiempo después de la cruz, y para gozarse y alegrarse en esa salvación del Dios Todopoderoso que desde el Antiguo Testamento estaba siendo anunciado. Una vez activado este capítulo 21, ya en el capítulo 22 de Apocalipsis, podemos notar lo siguiente. Se le mostraría a Juan ese río de agua de vida que saldría del trono de Dios y del Cordero, porque ya el Cristo estaría sentado en su trono de gloria, que nos cuenta el Cristo según Mateo 25:31, donde el Señor vendría a sentarse en su trono en el momento que llegara con sus ángeles a realizar esa siega de la que había hablado. Y como entendimos en el capítulo 21, ya la santa ciudad de Jerusalén habría descendido, y por eso este verso 2 de Apocalipsis 22 dice que en la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaría el árbol de la vida, cuyas hojas eran para sanidad de las naciones, lo que indica que al estar presente este final profético, todavía habrían naciones por sanar, alejándome el pensamiento de que la tierra es destruida como planeta para estar todos en el cielo. Y no habrá más maldición, dice el texto, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, porque se habría hecho presente ese tabernáculo que Dios estaba anunciando. Y verán su rostro, que como ya hemos dicho, Dios oculta su rostro cuando no oye oraciones por causa del pecado, pero muestra su rostro en el momento en que nuevamente empieza a escuchar las oraciones de sus siervos. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Al escribirse Apocalipsis 5, verso 10, todavía no reinaban sobre la tierra. Aunque el reino estaba garantizado, todavía no había sido entregado al Padre, y por eso los justos no podían reinar en el reino del Padre, lo que hacía que el nuevo pacto todavía no se pudiera confirmar. Pero ya acá, después de descendida esa santa ciudad, los santos podrían reinar por todos los siglos, y de esta manera se estaría cumpliendo la promesa que encontramos en Daniel 7, donde aseguró que el anciano de días haría el juicio y los santos del Altísimo recibirían el reino. No existen dos reinos, ni dos entregas. Algunos afirman que el reino fue entregado en Pentecostés, y no podemos asumir ese planteamiento porque entonces estaríamos diciendo que faltaría otra entrega del reino. Lo que sí podemos decir que fue asignado en Pentecostés el reino, y en esa garantía otorgada por el Espíritu Santo, ellos sabían que la promesa se completaría. Y nuevamente nos los vuelve a ratificar el verso 26 de Daniel 7, al decir: pero se sentará el juez, ese mismo juez de Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21, y le quitará su dominio. En este caso está hablando del dominio de la bestia que haría guerra contra los santos, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, no en el cielo, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este reino debajo del cielo sería otorgado a este pueblo, pero no olviden que el reconocimiento como pueblo estaría dado en Apocalipsis 21, lo que tiene coherencia con lo que hemos hablado en todos los capítulos de Apocalipsis.
donde previamente la ramera sería castigada en el capítulo 18, la bestia sería destruida en el capítulo 19, el diablo sería atado en el capítulo 20 para permitir al pueblo regresar de la dispersión, y una vez que Gog y Magog fueran vencidos, se haría el juicio en el capítulo 20, verso 11, para destruir la muerte y activar en el capítulo 21 el reconocimiento de pueblo de Dios, para que en el capítulo 22 ese reino que sería eterno fuera entregado debajo del cielo a los santos. Y en este capítulo 21 se estaría dando respuesta a todo lo que había sido anunciado en Isaías 60, donde Dios había asegurado al pueblo de Israel que haría resplandecer su luz y la gloria de Yahvé habría nacido sobre él, asegurando en el verso 3 que las naciones y los reyes andarían en su luz y en el resplandor de su nacimiento. Y en el verso 4 afirmó que sus hijos y sus hijas vendrían de lejos para ser llevados en brazos. En el verso 10 asegura que extranjeros edificarían sus muros, y las puertas de esa nueva Jerusalén, según el verso 11, estarían de continuo abiertas, jamás serían cerradas de día ni de noche, para que las naciones trajeran a ella sus riquezas y sus reyes fueran conducidos a ella. Según el verso 14, vendrían humillados los hijos de esos que afligieron al pueblo de Dios, y le llamarían ciudad de Yahvé, Sión del Santo de Israel. Según el verso 15, la que estaba abandonada y aborrecida sería una gloria eterna y el gozo de todos los siglos. Y según el verso 19, el sol nunca más le serviría de luz para el día, ni el resplandor de la luna la alumbraría, porque Yahvé le sería por luz perpetua, y el Dios Todopoderoso sería su gloria, afirmando que los días de su luto acabarían. Y en el verso 21 deja claro que todo su pueblo sería justo, para siempre heredarían la tierra, serían renuevo del plantío de Dios, obra de sus manos para glorificarle. Y termina diciendo en el verso 22, yo Yahvé, a su tiempo haré que todo esto sea cumplido pronto. Estos finales lo puede encontrar muy bien en Apocalipsis 21, lo que nos da a entender que ese hermoso remanente ya estaría disfrutando a partir de ese momento de esa gloria que traería esa santa ciudad que descendería del cielo. Movamos estas imágenes hacia la derecha para seguir abriendo el espacio del milenio, donde podemos estar entendiendo entonces que el milenio estaría relatándonos cómo el pueblo de Dios redimido volvió en carpas o en campamentos de ese cautiverio donde la dispersión finalizaría para Dios consumar sus tiempos proféticos, ya que una de las señales del tiempo del fin, según Daniel 12:7, era la finalización de esa dispersión. Y no olviden que hay citas antiguo testamentarias que nos indican que quien los recogería para traerlos a su tierra, a su nación, sería Dios mismo. En ese momento en que estuvieran allí reunidos, que es lo que nos está contando Apocalipsis capítulo 20, serían vistos tronos para sentar sobre ellos a los que recibirían facultad para juzgar. Y esta consumación de profecía nos traslada a lo que ya había dicho en el Salmo 132 el Señor, cuando aseguró a partir del verso 11 que pondría al descendiente de David en trono para que reinara para siempre, y todos aquellos hijos que guardaren su pacto y su testimonio también se sentarían sobre su trono para siempre, lo que sigue coincidiendo con lo dicho a aquella joven María cuando el ángel se le aparece y según Lucas 1:32 y 33 le asegura que el hijo que iba a tener sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y Dios le daría el trono de David su padre, y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. Necesitaba completarse este tiempo de reinado del Señor que había sido anunciado,
Y por eso podemos notar en Apocalipsis 20 que hace relación a un reinado del Señor. Sin embargo, según Apocalipsis 11:15, debía ser tocada la séptima trompeta para que pudiera reinar por los siglos de los siglos. Y esta es la misma última trompeta que nos cuenta Primera de Corintios capítulo 15 a partir del verso 51, donde asegura que los muertos en Cristo resucitarían con cuerpos celestiales y los que iban a ser arrebatados serían transformados para recibir al Señor. Es decir, que donde ubiquemos esta última trompeta, debemos también ubicar ese reinado eterno que nos habla Apocalipsis 11:15 y esta resurrección que nos está hablando el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Por eso podemos leer en ese capítulo 20 de Apocalipsis que existiría una primera resurrección de la cual seguiremos hablando. Lo cierto es que había una promesa de sentarse junto al trono del Señor en el momento de consumar la promesa que había sido anunciada a David. Y era tan clara que estaba en la mente de los creyentes que la madre de los hijos de Zebedeo, según Mateo capítulo 20 a partir del verso 20, se acerca al Señor pidiéndole que en su reino se sentaran sus dos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero el Señor le dijo en el verso 23 que el sentarse a su derecha o a su izquierda no era decisión del Cristo, y sería dado a aquellos para quienes ya estaba preparado por el Padre. Estos tronos pueden tener relación con lo que el Señor mismo había dicho y que Mateo 19:28 lo registró al decir que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentara en el trono de su gloria, ellos, es decir, sus discípulos, también se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aunque muchos piensen que se puede estar refiriendo al día de Pentecostés, vemos que este verso nos habla primeramente de la regeneración y de sentarse el Hijo del Hombre en su propio trono de gloria, acción que según Mateo capítulo 25 verso 31 solamente tendría lugar en el momento en que viniera con sus ángeles a dar retribución. Sería allí donde se sentaría el Cristo en su trono de gloria. Sin embargo, podemos ver en Hechos 2 que ya estaba sentado pero junto al trono del Padre y estaría a esa diestra hasta el momento de poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por eso podemos encontrar en Apocalipsis 3:21 que el Señor le hace saber a la iglesia de la Odisea que solamente a los vencedores le daría el poder de sentarse junto a él en su trono, así como Cristo había vencido y estaba en ese momento sentado junto al trono del Padre. Pero ya en Apocalipsis 22 podemos notar que en esa santa ciudad de Jerusalén estaría sobre ella el trono de Dios y el trono del Cordero, lo que indica que ya se habrían consumado estos tiempos. Otra relación importante que no podemos dejar pasar por alto y que pudiera también tener relación con estos tronos que serían puestos, pudiera estar hablando de lo anunciado a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 25, donde le había dicho que retenieran lo que ellos tenían hasta el momento en que Cristo viniera y al vencedor le darían autoridad sobre naciones para regirlas con vara de hierro. Esta palabra regir está traduciendo una palabra griega que también indica pastorear y que de alguna manera tiene relación con lo que había dicho la parábola de las minas que nos narra Lucas en el capítulo 19, asegurando en el verso 15 que el Señor volvería después de recibir su reino y llamaría a sus siervos para ver qué habían hecho con esos dones que él le había entregado a cada uno. Y dependiendo de si lo habían multiplicado, les daría autoridad sobre ciudades, como usted lo puede seguir leyendo en los versos siguientes. No tendría razón dar autoridad sobre ciudades para regirlas o para pastorearlas si con esta venida del Señor se acababa el planeta, lo que sigue destruyendo algunos paradigmas sembrados. Es importante resaltar que esta profecía también la encontramos en Daniel capítulo 7 verso 9, donde asegura el profeta que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días.
el cual estaría haciendo referencia al Padre Eterno y a esos tronos que el mismo Cristo dijo que era Él el que tenía potestad para sentar allí a los que Él había decidido. Otra relación con estos tronos que no puede pasarse por alto está dado en Apocalipsis capítulo 4, donde vemos en el verso 4 que alrededor del trono de Dios también habían 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos. Sin embargo, esta profecía parece estar todavía hacia el futuro del escrito, porque en ese capítulo 4, a partir del verso 1, a Juan se le permite ver una puerta abierta en el cielo, y el que hablaba con él le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al usar este término después, estaría planteando que posiblemente este capítulo 4 todavía estaba haciendo alusión a esa profecía que no se había consumado y que pudiera estarse refiriendo también a esos tronos que nos habla Apocalipsis 20. Y podemos conseguir refuerzo en Apocalipsis capítulo 1 a partir del verso 4, porque allí también habla de ese trono del Dios Todopoderoso, pero dice solamente que delante de él están los 7 espíritus, y en este momento presente de ellos no menciona a los 24 ancianos, los cuales estarían ubicados en el tiempo de las cosas que habrían de suceder. También nos cuenta que en este momento de activarse los 1000 años y de sentar en esos tronos a los que tendrían esa facultad de juzgar, las almas de los decapitados, esos que no habían adorado a la bestia, volverían a la vida para reinar con Cristo durante esos 1000 años. Y observen bien que se refiere a este término como la primera resurrección, lo que nos invita a comprender que la resurrección no es dada en un solo tiempo, sino en 2. Pero los otros muertos no resucitarían hasta que se cumplieran esos 1000 años. Esta verdad nos conecta con lo que ya nos había contado el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde asegura que el Señor con voz de mando y de arcángel descendería del cielo, y en ese momento que el Señor Jesús descendiera, los muertos en Cristo resucitarían primero. Al decir primero es porque habría un segundo grupo como mínimo, y estaría dando relación justamente a esta primera resurrección de la que nos habló Apocalipsis 20, lo cual nos estaría por lógica razonable dándonos a entender que en el lugar donde ubiquemos esta primera resurrección también debemos ubicar el descender del cielo del Señor, porque sería allí donde esos muertos en Cristo resucitarían primero, lo que nos da a entender que la conocida segunda venida del Señor solamente puede estar en el momento en que se activan los 1000 años, y serían un tiempo donde aún no le habría entregado el reino al Padre, sino que lo haría después de la consumación de esos 1000 años. Y junto con estos primeros resucitados, nos dice el apóstol Pablo en esta carta de Tesalonicense que nosotros, es decir, que él se estaría incluyendo, porque el vengo pronto tendría relación con un tiempo cercano y el apóstol Pablo así lo estaría creyendo. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, que en el lugar donde ubiquemos esta primera resurrección, también tenemos que ubicar este arrebatamiento de esa primicia, lo cual tiene coherencia con lo planteado en Mateo 24, donde el Señor aseguró que en su venida 2 estarían en el campo, uno sería tomado y el otro sería dejado. Es decir, uno sería arrebatado junto al Cordero y el otro sería dejado para continuar enseñando la justicia. En el griego esta palabra tomar aparece para lámbano, para indicar recibir cerca o tomar junto, en este caso junto al Cristo. Y para dejado es la misma palabra que es definida como perdonar o enviar, que en el griego se escribe afiemi, lo que nos estaría dando a entender que una vez que tomara un grupo, el otro grupo dejado estaría siendo perdonado, pero no sería arrebatado.
Muchos alegan que dejar implica dejarlos en el infierno, pero no los podía dejar allí porque aún no los había llevado. Cuando habla de dejarlos, habla de quedarse en el mismo lugar que ya se encontraban. Y aquí nos está diciendo que estarían en el campo y unos serían dejados en el campo. Pero después reafirma en el verso 41 que dos mujeres estarían moliendo en un molino, una sería tomada y la otra dejada en ese molino. Y si lee Lucas en el capítulo 17, a partir del verso 30 en adelante, podrá notar que en la manifestación del Señor, dos estarían en la cama, uno sería tomado y el otro dejado. Lo que nos sigue dando a entender que con esta venida del Señor no sería destruido el planeta, porque no era eso de lo que estaba hablando. Nos sigue contando este Mateo 24 a partir del verso 30, que ellos verían al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y en ese momento enviaría a sus ángeles con voz de trompeta para juntar a esos escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Justamente era lo que iba a suceder. Cristo reuniría a estos escogidos para traerlo a su tierra y cumplir el fin de la dispersión. En Isaías 11, cuando habla de esa raíz de Isaí que hacía referencia al Mesías venidero, también nos dice a partir del verso 11 que Dios recobraría el remanente de su pueblo y juntaría a los desterrados de Israel, reuniendo a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Sin embargo, podemos observar que después de la cruz, todavía en el momento de escribir Santiago en el año 50-55 aproximadamente, aún estaban dispersas esas tribus, como también lo vemos planteado en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, donde aún no habían vuelto a su tierra, porque esta acción de volver en sus campamentos solo sería factible en el momento de activarse el milenio, donde el diablo sería atado para que ellos pudieran regresar. Sin embargo, debemos comprender que Mateo 24, que habla de esa venida y de ese juntar de los escogidos, afirma que no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera, lo cual sigue estando en coherencia con el adverbio de tiempo pronto, cerca, breve y próximo que nos cuentan las mismas cartas. Hemos visto que Apocalipsis 20 nos contó sobre la primera resurrección, y según el apóstol Pablo nos cuenta en 1 Corintios 15, que antes de ser entregado el reino al Dios y Padre en ese tiempo del fin que estaban esperando, los muertos que eran de Cristo resucitarían en su venida. O como dijo en 1 de Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también nos habla Apocalipsis 20 sobre otros muertos que volverían a la vida después de que se cumplieran los 1000 años. Y en esta segunda resurrección, los que no estuvieran inscritos en el libro de la vida serían lanzados al lago de fuego, pero los justos serían llevados en cuerpos celestiales a la misma presencia del Señor. Y dentro de estos resucitados tendrían parte todos aquellos que no participaran de la primera resurrección, ya que como hemos dicho, Oseas en el capítulo 13-14 nos cuenta que Dios había asegurado que redimiría de la muerte a todos esos justos para poder darle fin a esa muerte de la que hemos hablado en Apocalipsis 20. Esta profecía de resurrección también estaba dicha en el Antiguo Testamento, y recuerden que según el Señor nos contó en Mateo 5, 17 y 18 que debía cumplirse todo lo que habían dicho los profetas y aún la ley debía cumplirse para poder completar los tiempos. En Hechos capítulo 3 versos 20 y 21 podemos notar que el apóstol Pedro aseguró que el cielo debía recibir al Cristo hasta el tiempo de restauración de todas las cosas que había hablado por boca de los profetas, lo que nos da a entender que aún debían consumarse tiempos proféticos dentro de los cuales encontramos esta resurrección. Una de las más importantes citas la encontramos en Daniel capítulo 12, en cuyo capítulo justamente está hablando de los tiempos del fin, y aseguró en el verso 2 que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serían despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerían como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Debían completarse estos tiempos de resurrección, y según el verso 1, sería después de esos tiempos angustiosos que tendría lugar cuando participara Miguel, ese arcángel que podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12. También podemos encontrar en Hechos capítulo 24 que el apóstol Pablo, en su defensa, hace saber que él creía todas las cosas que en la ley y en los profetas estaban escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. En este caso se estaba refiriendo a esos judíos que lo estaban condenando, los cuales habían rechazado al Cristo resucitado. Pero también, según este verso, ellos también abrigaban esa esperanza de que habría de haber una resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Esta esperanza de resurrección es lo que hizo que dos escuelas se encontraran en oposición. Por un lado, los fariseos creían en la resurrección y por el otro lado los saduceos la negaban, lo que nos da a entender que la profecía de resurrección estaba anunciada desde el Antiguo Testamento y debían cumplirse todas estas profecías para poder restaurar los tiempos que Dios había prometido, donde inclusive, según Hechos 1:6, también estaría la restauración de ese reino de Israel, la cual tendría lugar cuando los devolviera de la dispersión para habitar nuevamente la tierra que había sido prometida a Abraham y a sus descendientes. Tenemos entonces hasta este momento que Dios había prometido devolverlos a su tierra y finalizar con esa dispersión. Y muchas citas antiguotestamentarias nos cuentan que Dios mismo sería el que los recogería para traerlos nuevamente a esa tierra. Como podemos leer dicha promesa en Ezequiel capítulo 36, donde Dios mismo había dicho: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ya en el capítulo 37, verso 21, les dice así: así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. En el capítulo 39 de Ezequiel dice: y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando después de haberlos llevados al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Y esto es debido a que había sido una promesa firme que Dios le había hecho a David, cuando en 2 de Samuel 7, verso 10, asegura: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Era necesario el fin de la dispersión. Por eso que en Hebreos capítulo 4 les está hablando a esos descendientes de Abraham que aún quedaba un reposo, el cual está comparando con los tiempos de Josué, pero habían sido dispersados de esas tierras y nuevamente volverían a ella. Por eso es muy puntual Santiago 1:1 y Primera de Pedro 1:1, donde le está hablando a esas 12 tribus que se encontraban expatriadas y que anhelaban volver de la dispersión. Según hemos visto, Ezequiel 37 aseguró que hasta que Dios no los trajera a su tierra, no podía extender ese tabernáculo para activar ese pacto de paz y reconocerles por pueblo para Dios morar con ellos. Este fin de dispersión es necesario tenerlo en cuenta en cualquier análisis bíblico cuando estemos hablando de la confirmación del nuevo pacto que Dios había prometido a ese pueblo para extender la justicia a otras naciones, ya que podemos encontrar que la cita bíblica de Jeremías 31, esa misma que menciona Hebreos capítulo 8, asegura a partir del verso 23 que Dios había dicho: aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos. Yahvé te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño,
porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y ya en el verso 31 les dice: He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Observen bien quiénes son los protagonistas primero. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Esta es la misma cita que encontramos en Hebreos 8:10, donde aseguró que ese pacto lo haría con la casa de Israel el día que fuera ellos por Dios y ellos le serían por pueblo. Hasta no ser habitada Judá y Jerusalén, no podrían completarse los tiempos para esa casa de Israel. Y les vuelvo a invitar el tener presente esta verdad cada vez que haga análisis. Espero en el Señor que, usando esa misma nobleza de los hermanos de Berea que nos cuenta Hechos 17:11, pueda escudriñar todos estos planteamientos bíblicos que se han dado en este video. No le invito a creerme, tampoco le invito a derrumbar su paradigma. Solamente le estoy haciendo la invitación a que escudriñe el planteamiento bíblico para ver si esas cosas son así. Y si decide quedarse en su pensamiento o en su interpretación, no olvide que hay citas importantes que debe tener en cuenta, como la que ya hemos hablado en cuanto a los adverbios de tiempo: pronto, cerca, breve, esta generación, este siglo, y como hemos visto, el final de la dispersión del pueblo de Dios. Cristo Jesús, el Señor y Dios Todopoderoso, sentado al lado del Padre Eterno en trono celestial, nos siga guardando en su grandioso y santo Espíritu.